Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. La serie y después de Pentecostés, ¿qué? ¿Se acuerdan que está basada en Hechos 2:1 al 4 y esta es la 12ª prédica? Oí de alguien que me dijo, pastor, ¿cuánto nos ha bendecido esta serie? Y yo estoy muy contento de haberlo escuchado. El tema de la predicación de hoy es la segunda parte de la regeneración que Jesucristo nos otorga por medio del Espíritu Santo para convertirnos en una nueva criatura agradable a Dios. Es todo un milagro. Se dice fácil nacer de nuevo y algunos pueden interpretarlo como un acto de fe, pero es mucho más que eso. Y por eso esta serie lo que hace es afianzarnos en la confianza que tenemos, que no se compara nada ni nadie con lo que Jesucristo vino a hacer al mundo, enviado por el Padre Celestial para el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Entonces vamos a continuar ahora, comenzando con un pasaje clave de la epístola del apóstol Pablo al pastor Tito. Le manda una epístola en donde aparece el Espíritu Santo revelándole a Pablo para que le diga a Tito algo que hoy vamos a oír nosotros y a entenderlo conforme a tu voluntad, divino Espíritu Santo. Miren Tito capítulo 3 y versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Antes de eso ha dicho que todos éramos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, haciendo lo que era malo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro divino Salvador Jesucristo, y su amor para con los hombres, seguimos, nos salvó, nos rescató, nos puso de la oscuridad en la que estábamos a su luz admirable, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho como para merecerlo, sino por su misericordia. Pero la frase que sigue es muy importante. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta obra es física, no es mental, no es fe, solamente por el lavamiento. Lavó nuestros pecados, limpió nuestras maldades y nos regeneró por medio de la renovación constante y continua que en el instante del nuevo nacimiento aconteció, pero que sigue sucediendo por el Espíritu Santo morador. Cuando digo que es algo físico, es porque algunos no se dan cuenta más que de que eran esto y ahora son esto. Pero ese cambio, ¿de dónde se origina? ¿De dónde Dios hace una completa transformación de vida
de lo que éramos a lo que Él hizo que fuéramos según su voluntad. Así es que en este pasaje el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que al escribirle esta epístola al pastor Tito se hiciera evidente el milagro de la regeneración que acontece milagrosamente cuando Jesucristo nos salva. Pasamos de una vida llena de pecado a una que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Todos nuestros pecados son lavados, todos, y no solo algunos. Él sabe que vamos a pecar, sí, podemos, pero no debemos, y sin embargo son lavados. Y no solo algunos, sino todos, recibiendo la vida nueva que nuestro Señor Jesucristo llamó el nuevo nacimiento. Y con la vida eterna. Es tan valioso, hermanos, los que estamos entendiendo, que si alguien nos ofrece cualquier solución, problemas de la vida, nada de eso puede ser superior a lo que Dios está ofreciendo y ya nos dio. No busquen en otro lado, es ridículo, teniendo al único Dios verdadero en el corazón, habiendo sido templos y santuarios suyos. ¿Qué andamos haciendo algunos? Buscando otra cosa. No han entendido lo que Dios hizo. Y es por eso que en esta serie procura, oh Dios, en mi corazón agradarte, porque si te agrado a ti, la iglesia puede comprender la dimensión de tu obra santificadora. Pasamos ahora al siguiente pensamiento. Desde ese milagroso acontecimiento, tenemos una vida nueva, no a medias, nueva, por medio del Espíritu Santo. Y Él renueva continuamente nuestro corazón. Si fallamos, nos renueva. Si hacemos lo equivocado, nos renueva. No nos abandona. Nunca lo prometió Jesucristo, que estaría con nosotros para siempre. Nada de esto sucede porque lo ganamos o lo merecemos. Todo es un regalo de Dios. La regeneración, oiga esta palabra, la regeneración, palingenesia. Esa palabra es griega. La regeneración o palingenesis, realizada por Dios, es un acto milagroso que necesitamos comprender con mayor profundidad para valorarlo adecuadamente. Cuando uno llega a comprender la profundidad de lo que Él hizo, la verdad de lo que Él hizo, físicamente, espiritualmente veraz, cierto, no hay duda alguna que lo que nos digan de cualquier religión y cualquier sistema de culto, nada que ver con quien hizo en nosotros la palingenesis. Nada. Nos cambió para siempre, nos regeneró, nos sigue regenerando cuando hacemos algo equivocado en el sentido de pecaminosidad, nos sigue limpiando, es lo que quiero expresar. De lo contrario, hermanos lindos, podríamos creer que el nuevo nacimiento es solo un acto sobrenatural que recibimos por fe y dejarlo ahí, cuando lo que nos ocurrió es una auténtica regeneración de todo nuestro ser, convirtiéndonos así en una nueva creación. Tenemos que entender que es una nueva creación, es nueva,
no existía antes. Es nueva creación. Y cuando uno logra, Señor, comprender que el que antes éramos ya no somos más, pero no por voluntad propia, no, es porque nos cambiaste, nos diste una nueva vida y entonces somos nueva gente, nuevos hijos, nuevas personas, pero por medio de tu presencia moradora en nuestro corazón. Aleluya. El Espíritu Santo está haciendo en Gálatas 6:15 una confirmación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Es decir, los que se jactan de que están circuncidados porque la ley de Moisés les dice que se circunciden. No es eso lo que salva. Dice, vale nada. Y para que nadie se jacte, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esto no es metafórico, esto no es simbólico, es real. Y la prueba que tengo es usted. Mi hermana linda, usted es la prueba que puede darle al inconverso la esperanza de la regeneración que usted tuvo. Porque el que entró a la iglesia el día en que el Señor lo trajo para que fuese una persona salva, perdonada, limpiada, purificada de todo pecado y maldad, cuando la sangre de Jesucristo le lavó y le limpió, lo cual es realmente un milagro divino. El que sale de la iglesia con Jesucristo, el Espíritu de Cristo adentro, el Espíritu Santo adentro, no es solo un templo vivo del Dios viviente, sino es una nueva criatura. Y una nueva criatura no tiene pasado. Óiganme bien, por favor. ¿De dónde hay pasado en una nueva creación? No lo hay. Pero el diablo se encarga de recordarle. No, si tú eres esto, tú eres lo otro. Usted podría decirle con autoridad, fuera, ese era yo, ahora soy otro. Cristo me hizo otro, soy nueva criatura. Hermanos lindos, hay gente que arrastra con su pasado, pero no lo ha limpiado el Señor. No ha quitado el Señor definitivamente por el lavamiento prometido el pasado. Hermanos lindos, no que no tengamos memoria, no que no tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, aquello que quisiéramos tal vez olvidar. No, ahí está, porque la mente es como depósito, una cinta magnetofónica, decíamos en el pasado. Ahora es algo que capta todo pensamiento, toda acción, todo lo que vemos, todo lo que decimos, todo lo que oímos, todo lo que hacemos, queda grabado en nuestra conciencia, en nuestro subconsciente, para hablar más claro. Pero eso no somos nosotros. ¿Podemos cometer pecado? Sí, pero somos templos vivos de Dios. ¿Dejará Dios de estar el Espíritu Santo, que es Dios, en usted porque cometió un pecado? No. ¿Sabe qué hace? No me da lugar, hijo. No me da lugar, hija, para mostrarte algo. Que el pecado no te esclaviza. Que tú sabes que Cristo pagó por esos pecados, pasados, presentes y futuros. Lo que tienes que recordar es que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Dónde está el tormento de lo que antes fui? Si soy nueva criatura.
Cuando abrimos el entendimiento y el Espíritu Santo nos da la certeza, no hay engaño de parte del enemigo o entendimiento incompleto de parte de alguien que no entiende lo que Dios hizo. Dios no lo hizo medio salvo, medio nuevo, medio viejo también. No, Él lo hizo todo nuevo. La vieja naturaleza, que es su cuerpo carnal, tendencioso al pecado, aún permanece. Y me dirá, ¿y por qué, pastor? Bueno, su alma está incólume, blanca como la nieve, como blanca lana. Pero su cuerpo aún tiene la carne, la gana de volver a lo que antes hacía. Pero usted no es esclavo de eso. Usted tiene el poder de Dios dentro de usted para decirle a la carne, no lo haré. Porque si satisfago los deseos de la carne, el Espíritu Santo que está en mí se entristece. Y si se entristece, hablando de deseos pecaminosos, no hablo de matrimonio, no estoy hablando de gente que hace de la vida marital algo digno, precioso y hermoso. Si buscamos deseos de la carne pecaminosos, estamos provocando algo. Que la vieja naturaleza pareciera que aún tiene poder. ¡No lo tiene! Siempre y cuando el Espíritu Santo esté soberanamente reinando. ¿Qué es lo que pasa cuando no lo dejamos reinar? Que la carne se aprovecha. Y dice el texto sagrado, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque el Espíritu, hermanos lindos, es ustedes templos suyos. No existe otro lugar donde Dios haya hecho presencia moradora. No hay un santuario, no existe una iglesia, una basílica donde Dios esté adentro. No. El texto claramente dice que el único lugar donde Él mora, desde que Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos dio la salvación y la vida eterna, es dentro de su propio cuerpo. Entiéndalo. En su corazón hay una palabra que mencioné antes, naos o naos. ¿Sabe qué quiere decir naos o naos en el idioma griego cuando se refiere a un templo? Está el atrio en el templo de Salomón, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo es el naos. O sea que Él, Dios, mora en el lugar santísimo porque Él está santificándolo con su divina presencia moradora en nosotros. Señor, pero tenemos tendencia al pecado. Un día ese cuerpo de pecado será glorificado. Y para Dios nuestro Padre, ya lo ve glorificado a usted por nombre propio. Porque el que comenzó la buena obra en usted, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, cuando Él vuelva por su iglesia a arrebatarnos en las nubes. Pero Él no está enmendando cosas que hicimos. Él no está poniendo parches. No es así. Él está diciendo, tu cuerpo va a ser glorificado. Para Dios ya lo está. No te preocupes. Y si algo malo, ¿estás diciendo que Dios se va a arrepentir de haberte llamado a ser hijo? ¿Estás creyendo esa mentira diabólica? Que por cuanto no eres incólume, perfecto, entonces no vas a entrar al cielo o no vas a ser glorificado. ¿Quién te dijo eso? El diablo.
porque la buena obra que le comenzó la perfecciona. Hermanos lindos, esa es la nueva creación, esa es la nueva criatura. ¿Infalibles? No, somos falibles. ¿Perfectos? No, somos imperfectos. Pero para Dios, lo que Él mira en nosotros es a Jesucristo, el Espíritu de Cristo dentro de nuestro corazón, el lugar santísimo donde Dios ha hecho morada, donde está Cristo, donde está el Espíritu Santo. Eso es usted. Alguien me estará pensando, pero no lo merezco, pastor. No, yo no creo que ni yo lo merezca, creo que nadie lo merece. ¡Nadie! Pero Él no se equivocó. Él lo llamó a ser su hijo. Y si usted valora al papá que tiene, hablo de su papaíto, papá terrenal, honre a su papá. Valórelo y bendígalo. ¿Por qué es su papá? Usted vino porque lo engendró. Usted vino porque le proveyó del alimento, de la comida con su mamita o como haya sido su vida de niño. Pero tiene un padre que de tal manera lo amó que dio a su propio hijo unigénito para que cuando usted creyera en Él y lo recibiera en su corazón, nunca, nunca, nunca se perdiera y llegara con Él al mismo cielo que lo está esperando. Ese es el Hijo de Dios. Esa es la hija de Dios. Por medio de un milagro. Voy a ponerles algo, y es en la Biblia de Estudio de las Américas, que al referirse al versículo de la Epístola de Santiago, capítulo 1 y versículo 18, tenemos un comentario, hermanos lindos, que debemos de conocer en la Biblia de las Américas. Voy a poner acá lo que dice textualmente la Biblia de las... Es de las 60, pero en la Biblia de las Américas dice textualmente el comentario de este versículo. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos las primicias, fuéramos las primicias de sus criaturas. O sea que somos tan bendecidos que Él nos presenta como primicias delante de Él. Ya verá por qué. Mire el versículo que sigue. Él nos hizo, ahora está exponiéndolo, Él nos hizo nacer. Lo primero que Él hace es darle la nueva vida. Y luego lo hace una primicia, porque faltan muchos más que van a salvarse. Si cumplimos con la gran comisión, serán muchos más. Y luego sigue el texto sagrado, siempre en el comentario. Por la voluntad de Dios, los creyentes, dice la Biblia en las Américas de Estudio, han nacido de nuevo por la palabra de verdad, es decir, el Evangelio. Efesios 1:13 lo menciona y Colosenses 1:5. Los que han nacido de nuevo han llegado a ser las primicias, es decir, los primeros frutos, que al igual que las primicias de las cosechas del Antiguo Testamento, según Éxodo 23:19 y 34:26 y Nehemías 10:35, le corresponden a Dios. ¿Sabe qué significan esas palabras? Que usted le pertenece a Dios. Así como las primicias eran llevadas y ofrecidas de la cosecha de este árbol, tomo las primicias para mi Rey y Señor, porque son tuyas. De las primicias de la humanidad, aquellos que han recibido a Cristo, aquí están, Señor, te pertenecen, ya son tuyos y nadie los arrebatará de tu mano. Eso es lo que significa el comentario.
La certeza de la salvación es básica. Si no creemos en el poder de Dios y pensamos que lo echamos a perder nosotros, criaturitas, nunca lo haremos perder. Nunca dejará de ser lo que Dios planeó para su vida. Nunca. Entonces, veamos cómo dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, la regeneración, la nueva criatura, no puede ver el reino de Dios. ¿Pero por qué, hermanos lindos? Porque necesitamos haber sido limpiados, lavados de nuestros pecados para ver que Dios entre, para poder el Señor entrar y hacer morada en nosotros. Si no tenemos a Cristo adentro, no vemos el reino de Dios, porque aún estamos en pecados. Pero cuando Él nos limpia, nos lava con su sangre, entonces ya lo tenemos y podemos ver el reino de Dios. En Juan 3:5 continúa nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, es decir, del bautismo que el Señor pidió que nosotros todos nos sumergiéramos en las aguas, y del Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Como ven, hermanos lindos, nadie más que uno fue el que Dios comisionó para que viniera al mundo, siendo Dios trino, Espíritu uno. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vemos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, dice la palabra. Y por medio de Él, Dios el Padre perdona todos nuestros pecados cuando ponemos nuestra confianza en Él. Y una vez que le hemos puesto y hemos creído en Él, el Espíritu Santo entra. Y al entrar en nosotros, en el instante mismo, somos una nueva creación. Hermanos benditos, de lo contrario, nunca podríamos tener lo que somos, templos vivos del único Dios verdadero, donde su Espíritu mora en nuestro corazón. Por algún motivo, cuando estaba orando, al preparar la prédica, el Señor me puso a hacer una comparación de lo que la ciencia dice respecto a la regeneración, a lo que significa científicamente esa palabra. Ciencia, no Espíritu Santo, ciencia. Científicamente, la palabra regeneración, o sea que hay un biólogo, un médico, alguien que conozca como el doctor Holger, pastor Holger, dice, es el proceso mediante el cual células, tejidos u órganos dañados o perdidos son restaurados o reemplazados en un organismo para que funcionen plenamente. Como Dios creó al hombre y a la mujer, los creó cuando hizo al primer hombre y la mujer, perfectos. Eran hombres tan bellos, hablo de Adán, hablo de Eva, que hablaban con Dios, su creador. Podían estar con Él. Así era el hombre original y la mujer original en el huerto del Edén. Ven ustedes que lo que propone la regeneración en Cristo Jesús es devolvernos el acceso a ser un día, óiganme bien, como Jesús. No confunda su pensamiento con Jesucristo. Él es Dios unigénito y no hay nadie como Él. Él es Dios, pero como Jesús.
Y esa es la intención que tiene Dios, de que usted sea hermano de Jesús. Romanos capítulo 8. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso dice la palabra de Dios. Y si somos hermanos, ¿sabe por qué es? Porque el Espíritu del Dios omnipresente, omnisciente, Cristo, el Verbo, el Padre y el Espíritu Santo, entró a usted. En ese momento, usted es hermano porque tiene al Espíritu de Cristo delante de Dios. ¿Qué ve el Padre en usted? Al Espíritu de Cristo. Ve a Cristo, porque Él pagó el precio por sus pecados. Él pagó todo lo que tenía que suceder sobre la cruz del Calvario, para que todo aquello que hicimos y aún haríamos cayera sobre Él. Y recibiendo toda nuestra maldad, y recibiendo todo nuestro dolor, toda nuestra impiedad, toda nuestra pecaminosidad, su sangre se aplicara y la regeneración viniera instantáneamente cuando somos lavados, limpiados, como dice Tito 3:5, de nuestros pecados. Y entonces entró Cristo, entró Dios, y en el acto regeneró la vieja naturaleza en la carne. Ahí sigue intentando hacer lo que quiere, pero en el nuevo hombre que tenemos en el alma, que Dios hizo regenerado plena y totalmente, no hay un ápice de pecado. Entiéndame bien, porque el pecado, cualquiera que cometa, fue llevado en la cruz del Calvario. Mi hermanita lo captó, mi hermanito lo entendió. Él no ve pecado en usted. No que no peque, ya le expliqué eso. Hermanos lindos, cuando entendemos la grandeza de la obra de la palingenesis, todo es diferente. Ya no andamos con temores y cosas. No, hermano lindo. Génesis 1:27. Este era el hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora puede comprender que los hombres que matan, que violan, que estafan, que maldicen, no tienen nada que ver con esto. ¿Pero por qué, pastor? Porque sencillamente nacieron con el pecado de Adán. Tenemos los genes de Adán. Tenemos los genes, ya no del hombre que hablaba con Dios, sino del hombre al que Dios puso querubines en la puerta de lo que era la entrada al Edén y dijo: no los dejen pasar, no sea que coman del árbol de la vida, como comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y vivan eternamente. Y los querubines, con una espada flameante, no les permitieron entrar. Y Adán y Eva fueron expulsados por Dios. Pero luego el Señor les prometió un redentor, un salvador, que llegaría a su tiempo, que es Jesucristo, nuestro Señor. Todo el proceso de la salvación y de la vida eterna y lo que antes éramos, según el Evangelio, primero, entonces brevemente, vamos a volver de nuevo a recordar
que dice la Real Academia Española. ¿Qué significa eso de regenera? Y la respuesta de la Real Academia Española es dar nuevo ser a algo que ¿qué, hermanos? Miren cómo la Real Academia describe la palabra regenerar. Dar nuevo ser. Hasta ellos lo dicen. Nuevo ser a algo que degeneró. Restablecerlo o mejorarlo. No. Hacerlo de nuevo es lo que Dios hizo. No solo lo que dice el idioma castellano. Es el idioma del Espíritu. Y Dios es Espíritu. Entonces, según el Evangelio de Dios, Romanos 1:1, y de nuestro Señor Jesucristo, es crear algo nuevo. Esa es la diferencia. Algo nuevo, es decir, que no existía antes. Que cuando Adán y Eva fueron creados no existía que ellos fueran templos de Dios. Y cuando los hombres nacimos en pecado, degenerados, ya no a la imagen y semejanza de Dios, porque fuimos privados de la pureza que tuvimos al hacernos el Padre. Entonces cambió todo. Y ya no es lo mismo. Y por eso, según el Evangelio de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, es que era algo nuevo. Es decir, que no existía antes, haciéndonos una nueva creación internamente. El alma, el espíritu, al darnos una nueva naturaleza, la de Dios en Cristo Jesús y el Espíritu Santo, transformando nuestro ADN espiritual. Solo para entenderlo, se habla del ADN que somos herederos de nuestros padres. Esa transformación del ADN espiritual es para siempre. No es tal vez sí, tal vez no. Y convirtiéndonos en hijos de Dios. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Denle ese aplauso al Señor. El milagro de la palingénesis. Vamos a estudiar muy brevemente. Palingénesis en griego significa regeneración o renacimiento, nacer de nuevo de los seres. Un nuevo comienzo o la renovación de la vida. Un nuevo comienzo. Hermanos lindos, el término en griego significa palín, de nuevo, y génesis o génesis igual nacimiento, un nuevo nacimiento. Es decir, un nuevo origen, renacimiento, regeneración, resurrección. En Tito 3:5 aparece refiriéndose al cambio de corazón y de una nueva vida en Cristo, obra del Espíritu Santo. En este versículo de Tito 3:5, la descripción de un proceso de transformación milagrosa en donde una persona que estaba, así éramos todos, muerta en delitos y pecados, como dice el Espíritu Santo a través de Pablo en Efesios 2:1, recibe la vida espiritual nueva, zoe, otra palabra en griego, que significa vida de Dios. Eso es lo que usted recibió, la vida de Dios. Usted tenía la vida de papá y mamá, la vida de los genes, la vida de todo lo que son cromosomas. Tenía la vida biológica y tenía un alma que Dios le envió, le puso en ese cuerpo a su mamita en el vientre cuando estaba formándose. Sí, pero ahora está diciendo que el Señor le dio algo más. Mire, esa vida de Dios entró a usted y es regenerada milagrosamente
convertida en una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. ¿La saben de memoria? De modo me hubiera encantado que toda la iglesia lo dijera, pero si no lo dijo, usted sabe que eso es verdad. No es el mismo que entró a esta iglesia o entró en la campaña evangelística o estuvo en otra iglesia y el pastor predicó, el evangelista predicó y de pronto el que salió de ahí convertido no era el mismo. Llevaba el mismo traje, sí. Llevaba la misma apariencia, sí. Pero por dentro me lo hicieron de nuevo. Bendito sea el Señor. Es decir, nuevo origen, nuevo nacimiento. Ya lo vimos. Entonces, todo esto es en virtud de que hemos sido convertidos por Dios mismo en un nuevo ser que es eterno. Ya no es un ser que al morir el cuerpo se acabó todo. No. Al morir el cuerpo, el alma tiene dos caminos. O va al cielo porque Cristo pagó por sus pecados, o va al infierno. Dice la palabra de Dios. Así es que está claro que Dios mismo nos pide que nos cuidemos de toda contaminación, evitando el pecado intencional, para que podamos permitirle. Mire qué puedo decirlo, Espíritu Santo, Él es tan caballero, una palabra demasiado pobre para describir a un Dios tan bello, tan santo y verdadero. ¿Usted quiere hacer algo malo? Te estoy diciendo que no. Sientes que no debes. Te estoy diciendo que vas a tenerme que permitir que yo me aleje un poco porque vas a hacer algo que no debes. Y si alguno peca, siendo un cristiano genuino, duele el pecado. Usted podrá sentir placer, sí. Pero le duele después que lo ha cometido. ¿Pero por qué duele? Y antes no pecábamos, pues. Hasta más queríamos. ¿Es verdad? No se hagan. Es verdad. Hermanos lindos, duele. Duele. Pero Él es un caballero. Y lo reitero de nuevo. Perdóname, Señor. ¿Vas a pecar? Peca. Y Él se contrista. Se entristece. Hermanos lindos, yo sé que lo que estoy diciendo a algunos les parece imposible, imposible. No lo crea. Dios no miente. Usted todavía puede mentir, pero no debe. Y no creerle a Dios es el peor error de su vida. Porque Dios quiere hacer en usted una vida tan linda que el pecado se la arrebata. Le arrebata el pecado la belleza de la vida en Cristo. No lo permita. No se deje. Tan fácil que es pecar, hermanos lindos, y como todos quieren hacer algún pecado o piensan en algún pecado, se resisten a una verdad, que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ay Dios, podrán procurar tentarnos, pero el Espíritu Santo no nos lo permite. Hermanos lindos, voy a ponerles un versículo ahorita antes de que oremos por los diezmos y ofrendas. En virtud de lo que nos ha sido hecho por Dios, en lo que nos han convertido, los planes eternos del Dios viviente para usted como alma viviente, igualmente inmortal. Dice que debemos de cuidarnos de toda contaminación, hasta en lo más chiquito. Y solamente escogí un texto poco agresivo para no herir a nadie.
Colosenses 3, 9 al 10. No mintáis. Ahí comenzó, mire. Los unos a los otros. No mientan. Si mienten, hermanos lindos, no funciona el mantener al espíritu en la plenitud. Aquí tenemos un pastor, mantengamos eso ahí en pantalla. Tenemos a un pastor que tiene como profesión el hacer esos estudios que se hacen con un polígrafo. Es decir, que prueban si usted está diciendo la verdad o está diciendo una mentira. Y él me dijo a mí, sabe, hermanito pastor, hermanito Fernando, me dice él, lo quiero con todo mi corazón. ¿Por qué nosotros detectamos que alguien miente? Bueno, imagino que el aparato ese que les ponen avisa algo. Sí, pero no avisa que está mintiendo, sino que avisa que su cuerpo no fue diseñado, ni su alma fue diseñada por Dios para mentir. Así es que el aparato registra la mentira, porque no corresponde a la creación que Dios le dio. Ahora ven qué fácil debe ser para alguien decir, este no está más que mintiendo, porque su cuerpo no fue diseñado, su alma no fue diseñada, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso podemos entender cómo funcionan esos aparatos. Y lo cité porque es un ejemplo que a mí me asombró cuando me llegó a la conclusión el pastor bendito de quien estoy hablando, de que así era. Entonces, volvamos al texto. No mintáis. Toda mentira es pecado y proviene del diablo, no de usted. Del mismo diablo que le incita a pecar mintiendo. Los unos a los otros habiendo despojado. Se nos despojó del viejo hombre con sus hechos. Éramos mentirosos y medio, pero ya no más. Ahora mira el 10, versículo 10. Y revestido de nuevo, del nuevo hombre que Cristo creó, que Cristo hizo la regeneración, el cual conforme a la imagen del que lo creó, oiga bien, Él lo creó de nuevo. A usted se va renovando hasta el conocimiento pleno que el Espíritu Santo le permite. Hermanos lindos, amén. Amén la santificación que el Espíritu de Dios les quiere dar. Hermanos lindos, cuando uno está en el Espíritu, aborrece el pecado. No lo quiere, lo rechaza. Hermanos lindos, anhelo con mi corazón que nadie se sienta nunca culpable. No es esta una prédica de culpabilidad, es una prédica de información de la realidad divina de lo que ustedes son. Y espero con toda mi alma que la disfruten. No esperen el cielo, en la tierra. Disfruten de Dios, disfruten de la presencia del Señor. Hermanos lindos y hermanas lindas, casi es la 1 de la tarde, faltan muy pocos minutos y quisiera aprovechar el tiempo solo para agradecerle a Dios por lo que nos ha revelado a través de la Sagrada Escritura. Iba a traer un diccionario que no creí que fuera necesario, de comparaciones de las palabras griegas al castellano, y ahí está la palingénesis. Y tan grande fue mi impresión cuando lo oí, que puse parte del texto en lo que ustedes han visto y han leído en pantalla. Pero hoy quiero hacer algo más antes de entrar en el siguiente tema, que sería muy largo de desarrollar y faltan 5 minutos. La iglesia, hermanos lindos y hermanas lindas, en el mundo entero, debido a la singularidad del Hijo unigénito de Dios Jesucristo, está perseguida.
Y hay naciones en ciertos países, donde matan a los cristianos. La causa no es un odio por algún motivo que nunca justificaría la intención de matarlos, sino es una sola causa, la misma que ocurrió hace 2000 años atrás. ¿Cómo se atreven a decir que si no reciben a Cristo, van al infierno los que no creen en Él? Y obviamente hay religiones de religiones, politeísmo, muchos dioses en la faz de la tierra. Y a ninguno le agrada decir que está equivocado en lo que aprendió de su papá o de su mamá, o nació en un país donde ni siquiera han oído de Cristo. Entonces se despierta en la naturaleza caída, pecaminosa, porque no han sido para nada enterados del Señor Salvador del mundo, el odio. Y el método es muerte. O confiesan a otro y niegan al único, Jesucristo, o los matan. En Guatemala no conocemos eso todavía. Y pasarán algunos años. Pero habrá algo que va a suceder. Porque está escrito. Jesucristo lo dijo en el Monte de los Olivos, que por causa de su nombre seríamos aborrecidos de todas las demás personas. Quería hacerles esta reflexión porque si Guatemala pudiera ser, para la gloria de tu nombre, evangelizada, pospondríamos un poco, ya que habría una mayoría salvada, cristiana nacida de nuevo, esa probable persecución. Pero si no lo hacemos, es más difícil, porque seguramente las palabras de Jesucristo se cumplirán. Ahora, yo no tengo ningún temor de ninguna especie, de nada. Pero le aseguro, mi hermano lindo, que no se trata solo de cumplir con la gran comisión, sino de producir los efectos que tiene el cumplir con la gran comisión. Y el efecto que tiene es que el que odia, ame. Que el que está desesperado tenga su paz. Que el que busca quien se las pague sea capaz de perdonar la causa por la cual odia. Y esto solo es posible de manera milagrosa, como hemos escuchado hoy en la predicación. Cuando Él dijo, vayan a todo el mundo y prediquen mi evangelio, no estaba solamente pensando en la salvación de las almas, que es el primer objetivo e infalible, en la causa por la cual vino al mundo a morir por nuestros pecados, sino pensó en nosotros. Porque el mundo se va a oponer y se va a oponer y se seguirá oponiendo a la singularidad de que solo hay un Salvador y no más de uno. Y que ninguna religión, como dije el domingo pasado, ni aún la evangélica, salva a nadie. Sino es una persona, la persona divina, que aún en su trono de gloria a la diestra del Padre, sabe qué está haciendo ahorita. Cito la Biblia, intercediendo por nosotros. Y al interceder por nosotros, lo que está procurando es que nos vaya bien, que hagamos las cosas bien, que no tengamos temores, sino tengamos fe en Él. Si alguna mujer aquí en la iglesia estaría hoy presente y no había oído ni entendido por qué evangelizamos, por qué hablamos del perdón de pecados,
porque hablamos de salvación y de vida eterna. Es porque la vida eterna en el cielo solo tiene a uno que puede llevarnos ahí. Y es Jesucristo, porque el alma es inmortal. Y siendo el alma inmortal de todo hombre que nace en este mundo, 8,000 millones de habitantes van a morir. Y si Cristo no ha venido a ser su Salvador, el destino de esa alma es el infierno. Pueden ver cómo el enemigo hace que se odie al que promete la única forma de salvación a la que Dios ofreció a la humanidad. Él no vino por los cristianos, Él vino por todos, sin importar su religión, sin importar su condición social, sin importar su intelectualidad o su ignorancia de tantas cosas. Vino por todos. Y por lo tanto, debemos de hacer nuestra pequeña parte. Si ves alguna cualidad en mí, si ves algo que te agrade, hoy, si me hubieras conocido antes, no estarías pensando como piensas. Era peor que tú. Pero hay uno que me cambió, que me transformó, que me regeneró y me hizo una nueva criatura. Y Él quiere hacer lo mismo contigo. Estás en luchas, estás haciendo lo que no debes. Ese dinero mal habido va a significarte mucho sufrimiento. ¿Por qué no vienes a Jesucristo? Y Él todo lo cambiará. Te dará lo que necesites y aún más, pero sin dolor. Porque es escrito que la única riqueza que no añade tristeza con ella es la que Dios nos da. Entonces, hermanos lindos, mi mensaje es para que aquel que esté en la iglesia ahorita y a lo mejor en las redes sociales y no tiene la regeneración, ese cambio sobrenatural, divino, que sucede cuando Cristo entra al corazón. ¿Por qué se va a ir de la iglesia sin recibir el perdón de sus pecados, la salvación que le da para estar en el cielo por la eternidad y esa vida eterna en compañía de Dios en el paraíso? ¿Por qué el hombre oye y no reacciona? Porque está pegado a cosas que no son buenas. Y el diablo es experto en hacernos creer que esas cosas tienen algún valor, y pueden tenerlo, temporal, porque un día daremos cuenta de todo lo que hicimos ante un juez justo que dirá a los de la derecha: vengan aquí, benditos de mi Padre, y a los de su izquierda: apártense de mí, malditos. Preparado el fuego eterno para ustedes. Está en el texto sagrado de San Mateo. Si no entendemos qué es la salvación y pensamos que es cambiarnos de religión, no hemos entendido nada. La salvación es una sola. Y si usted practica alguna religión, no va a ir al cielo por la religión. Pero si hoy el Espíritu Santo le ha tocado, le ha dado entendimiento, sabiduría de lo alto, y decide dejar la vida vieja y decide pedirle al Señor que le perdone todos sus pecados como me los perdonó a mí, hoy
el que sale por esa puerta no es la misma persona que tú. Es una nueva criatura si nos permiten hacer la oración con todo el corazón. Nuestros pensamientos no estorben y haré una oración breve, pero la brevedad no quita el poder que Dios tiene. Padre bueno y santo, estamos delante de tu presencia confiando en que tu Espíritu Santo se moverá a hacer que aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón pueda sentir la necesidad de un Salvador, el que lo salve de pecados, lo salve de problemas que está viviendo y lo salve de un infierno real. El día de hoy, con solo confiar en que Jesucristo es su Salvador. Haga conmigo esta oración, el que por primera vez recibirá a Jesús. Dios, soy pecador y me arrepiento de todo corazón de todas las cosas malas que he hecho. Pero tengo fe en que Jesucristo tomó mi lugar de pecador en la cruz del Calvario. Y Él murió en lugar mío cuando yo merecía esa muerte. Hoy confieso a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, lávame en la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame de toda mi maldad. Y hoy te confieso como mi único Salvador, mi suficiente Salvador que perdona mis pecados para siempre. Y te recibo, porque al tercer día resucitaste de entre los muertos y ascendiste a la diestra del Padre. Te recibo como mi Señor, como mi Dios, que tomó mi lugar en esa cruz para que hoy reciba el perdón, la salvación y la vida eterna. Gracias, Jesús bendito, por perdonarme. Gracias por salvarme. Gracias, Padre, por tu Hijo, el Salvador del mundo. Ahora sé que nunca más seré el mismo, porque has entrado a ser morada en mi corazón. Y te agradezco por toda la eternidad mi salvación y la vida eterna que me has dado. Gracias, Señor Jesucristo, Salvador mío y Redentor mío. En tu nombre he orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.